Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en un video más. Vamos a pedir la bendición de este video ahí donde estemos, sin pena y sin temor. Orémosle a nuestro Dios y digámosle: Padre Celestial, gracias por permitirnos poder realizar un video más. Gracias por permitirnos escuchar, Señor, por permitirnos alabarte por medio de las alabanzas. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo este culto de principio a fin. Bendice a cada uno de los hermanos que nos van a acompañar, Señor, que puedan ser bendecidos a través de este video y por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Los dejamos en la primera alabanza por nuestros hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar con el culto, con la alabanza. Mirad cuál amor nos ha dado. Cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Al hacernos hijos de Dios. Al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Al hacernos hijos de Dios. Al hacernos hijos de Dios. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la siguiente alabanza a cargo de nuestro hermano Arnoldo y nuestra hermana Lidia. Que Dios les bendiga. Así es, mi hermano, vamos a cantarle en esta noche la segunda alabanza, Muévete en mí.
alabanza que le hemos dedicado a usted. Lo dejamos en esta noche con la predicación con nuestro hermano Kevin. Bueno, mis hermanos, esperamos que se hayan gozado con las alabanzas, que las hayan cantado, que las hayan sentido y se les haya encantado nuestro Dios. Esperamos que las hayan disfrutado, porque de eso se trata, ¿verdad? De cantársela a nuestro Dios. Y vamos a la palabra de Dios. En este momento vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Efesios 5, 15 y 16. Ustedes pueden buscarlo, si ustedes pueden leerlo ahí donde se encuentran, o tal vez luego si lo pueden buscar en el internet por medio de sus celulares estaría bien. Si en este momento no tienen la palabra de Dios, para que puedan corroborar lo que dice la palabra de Dios, para que puedan ustedes también leer una porción de la palabra de Dios. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar por esta palabra y cerramos los ojos y digámosle: Padre Celestial, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que sean receptivos a tu palabra. Danos la sabiduría para poderla comprender, Señor. Danos la memoria para retenerla y para poderla poner en práctica en nuestras vidas, Señor, para que aún poniéndola en práctica en nuestra vida, la podamos compartir con las demás personas que la necesitan, Señor, y que más personas puedan ser bendecidas por medio de tu palabra de manera espiritual, Señor. Te pedimos que sea Dios hablándonos a nuestras vidas, que seas tú, Señor Jesucristo, hablando a nuestros corazones, que seas tú guiándonos, Padre, que seas tú bendiciéndonos en gran manera, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el título de esta palabra se le ha puesto: ¿quién quieres ser tú? ¿Quién quieres ser tú? Porque acá estamos leyendo una palabra de Dios en el versículo 15 y está hablando de dos tipos de personas. Está hablando de las personas que son necias y está hablando de las personas que son sabias. Entonces, el título de esta palabra es: ¿quién quieres ser tú? En realidad, ¿quieres ser una persona sabia o quieres ser una persona necia? Porque muchas veces nosotros, pensando que actuamos como sabios, estamos actuando como necios. Muchas veces nosotros pensamos que actuamos de la mejor manera, pero estamos actuando de una manera errónea. Entonces, vamos a ver algunas características de las personas necias y vamos a ver unas características de las personas sabias. Y nosotros vamos a escoger qué es lo que queremos ser en nuestra vida para con Dios. Qué es lo que nosotros queremos ser en este mundo y asimismo también para con Dios. Entonces, en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Acá nos está hablando la porción de la palabra. De hecho, en todos estos versículos nos está hablando de que nosotros tenemos que ser luz, y nosotros ya hemos hablado de esto en las ocasiones pasadas. Pero acá nos está diciendo que tenemos que mirar nuestro comportamiento, tenemos que ver cómo nosotros nos estamos comportando, ya sea como cristianos que somos, o si hay alguien que no es cristiano, pues entonces como no cristianos que somos, pero tenemos que cuidar nuestro comportamiento en este caso. Y lo mejor, lo que todos anhelamos y lo que todos deseamos es ser sabio en este mundo, porque podemos ver a Salomón, que fue una persona muy sabia, pero que al final se perdió por la debilidad de su pecado y de su carne. Pero muchas veces nosotros queremos tener esa sabiduría, el hecho de tener siempre la razón, el hecho de poder enseñarles a otras personas. Pero para que nosotros podamos ser sabios, es necesario que nosotros nos despojemos de muchas cosas, y es necesario que nosotros aprendamos a ser sabios por medio de la palabra de Dios. Porque muchas personas se creen sabias en su propio entendimiento, en su propio conocimiento, pero están en un error muchas veces. Pero la palabra de Dios es la única que no se equivoca, es la única que no tiene ningún error, es la única que es perfecta. Entonces, si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a adquirir una sabiduría que no puede ser, digámoslo así, quebrantada por cualquier otra persona o por cualquier otra creencia.
Y podemos ver ejemplos de sabiduría acá en la palabra de Dios, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó aquella mujer con el flujo, cuando llegó aquella mujer con que la querían apedrear porque la encontraron en adulterio, y llegaron todas las personas que querían acusar a nuestro Señor Jesucristo y querían tentarlo. Entonces le llevaron a esta mujer cerca del templo, diciéndole que la habían encontrado en pecado. Entonces, y estaban esperando a ver qué decía nuestro Señor Jesucristo para entonces acusarle a él también de pecador. Pero nuestro Señor Jesucristo con gran sabiduría les dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y poco a poco las personas fueron saliendo, las que acusaron a la mujer. Luego nuestro Señor Jesucristo, él estaba escribiendo en la tierra, y cuando levantó la cabeza ya no había nadie. Entonces le dijo a la mujer, bueno, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dijo que se fueron. Entonces, y él le dijo, bueno, yo no te acuso tampoco, ve y no peques más. Imaginémonos la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesucristo, al punto de que llegaron personas queriendo tentarle, y él respondió de una manera que no supieron qué decir, simplemente se fueron. Y es la sabiduría que nos da la palabra de Dios, es la sabiduría que nos da acá, por medio de la cual nos va a enseñar cómo nosotros debemos de hablar acá en el mundo con las personas, cómo debemos tratarnos con ellas, y así también cómo nosotros debemos de comportarnos ante diversas situaciones y de diversas tentaciones que también nosotros vamos a tener en nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios nos está haciendo énfasis y nos está pidiendo que nosotros andemos como sabios. Es una petición que está acá, que nosotros andemos como sabios y que no nosotros andemos como necios. ¿Quiénes son aquellas personas necias? Sabemos por la misma palabra que aquellas personas necias son las que no agarran consejo, son las que confían en su propia prudencia, son aquellas personas que, a pesar de que han visto un error en algo, lo siguen cometiendo, a pesar de que saben que un pecado está mal, lo siguen realizando. Aquellas personas necias son aquellas personas que lo podríamos decir, como en el buen salvadoreño, aquellas personas que son tercas. Aquellas personas necias son las que no quieren hacerlo todo a su manera, y no importa lo que suceda alrededor, sino que ellos quieren lograr su objetivo o lo que ellos quieran de la manera que ellos quieren, cuando muchas veces no son las formas. Entonces, esos son los necios. Esas son las características del necio. Pero, ¿cuáles son las características del sabio? Las características del sabio son aquellas personas que les gusta aprender, aquellas personas que reciben consejo, aquellas personas que buscan llenarse de consejos buenos. En este caso, aquella persona sabia va a ser aquella persona que lea la palabra de Dios. Aquella persona sabia va a ser aquella que medita en la palabra de Dios, que no solo la lea, también que la comprenda, y que al comprenderla también la pueda practicar. Aquella persona que va a lograr un gran nivel de sabiduría va a ser aquella persona la cual ponga la palabra de Dios como centro en sus vidas. Aquella persona que su vivir se vuelva la palabra de Dios. Y muchas personas podrán decir, bueno, ese fanatismo, eso es estar loco. Fanatismo es estar en una religión y hacernos religiosos. Ese fanatismo. Pero el hecho de que nosotros nos tratemos tratemos de poner nuestra vida a disposición de la palabra, y que nuestra vida actúe conforme a la palabra de Dios, ese no es fanatismo, ese es simplemente querer buscar algo bueno, querer buscar a nuestro Dios, amar a nuestro Dios, servirle a nuestro Dios. Fanatismo es la religión, lo que nos lleva a que nosotros estemos tal vez solo en la iglesia, pero para que las personas nos miren. Ese es fanatismo, el hecho de hacer algo y con el objetivo de que las personas hablen bien de nosotros. Ese es fanatismo. Porque dice la palabra de Dios que tu mano derecha no se dé cuenta lo que hace tu izquierda, o viceversa. Porque lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer de corazón, no para que lo miren las personas. Entonces, no estoy hablando de un fanatismo religioso en este caso, estoy hablando de amar la palabra de Dios, de amar el consejo de Dios, de amar la sabiduría de Dios, de amar a nuestro Señor Jesucristo, de amar a nuestro Padre Dios, para que nosotros podamos obtener una sabiduría que no se compare a la sabiduría de este mundo. Porque podemos ver muchas personas acá en la tierra que leen libros, que leen enciclopedias,
que leen obras, que leen cualquier cosa y empiezan a aprender cosas de este mundo y llegan a un punto que han leído tanto que piensan de que ellos tienen la mayor sabiduría acá en la tierra, pero la mayor sabiduría acá en la tierra no la va a dar el hecho de que nosotros leamos libros, el hecho de que nosotros leamos páginas web, el hecho de que nosotros leamos opiniones, el hecho de que nosotros leamos diferentes cosas. Eso no nos va a dar a nosotros la más grande sabiduría. La más grande sabiduría nosotros la vamos a recibir por medio de nuestro Padre. La más grande sabiduría nosotros la vamos a recibir por medio de la palabra, como lo vengo mencionando. Entonces, más claro no se los puedo decir. Si ustedes quieren ser sabios, lean la palabra de Dios. Si no saben por dónde empezar, entonces empiecen por los Proverbios, por Salmos, por Génesis o por Mateo si ustedes gustan. Porque muchas veces ese es un gran pensar en nuestra mente. Yo quiero leer la palabra, pero no sé de dónde empezar porque no la voy a entender. Muchas veces eso es lo que nos detiene, porque ya han habido, hermanos, ya han habido en ocasiones personas que me han comentado eso. Yo quiero leer la palabra, pero no sé por dónde empezar porque no la voy a entender. Bueno, empiece por donde ustedes deseen, porque al final el Espíritu Santo es el que les va a revelar a ustedes los misterios de la palabra. Y si ustedes oran antes de leer la palabra y tienen al Espíritu Santo en sus corazones, entonces ustedes van a poder entender la palabra de Dios. Ustedes pueden empezar por donde ustedes gusten. Si ustedes quieren al principio de la palabra para poder entender el inicio de todo, pues lo pueden hacer. Entonces, que nada se vuelva como una excusa para que nosotros vamos a obtener la sabiduría de Dios. Que nada se vuelva como un impedimento para que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros la tomemos en cuenta y que nuestra vida se base en ella. Claro, si de verdad queremos sabiduría. Pero si nosotros solamente decimos, sí quiero ser sabio, pero en realidad en nuestro corazón no lo sentimos, pues entonces nosotros no vamos a leer la palabra. Porque una cosa es decir algo y otra cosa es querer con el corazón de verdad hacerlo. Mas sin embargo, acá les estoy diciendo claramente cómo obtener la sabiduría de Dios, cómo dejar de ser necios, cómo dejar la necedad a un lado y cómo empezar a caminar en la sabiduría, así como lo hizo Salomón. Claro, Salomón fue un ejemplo que nosotros pues tenemos que tomar en cuenta para no caer en sus mismos pecados que cayó con distintas mujeres, distintos dioses. Entonces la palabra de Dios fue escrita con un objetivo, y es que nosotros aprendamos de los personajes que están acá y que asimismo nuestra mente y nuestro corazón se llene de la sabiduría. Entonces acá nos está diciendo, procurad cómo andéis, no seas necio, sino que andad como sabio. Dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, más claro no puede estar que los días son malos, porque podemos ver allá en la calle hay una infinidad de cosas que están sucediendo actualmente, y ustedes no me van a dejar mentir. Podemos ver de que si salimos, podemos venir con una enfermedad. Si salimos, puede ser que nosotros ya no regresemos a nuestro hogar. Si salimos, puede ser que nos asalten, puede ser que nos maten, puede ser que nos golpeen. Entonces, los días están malos ahorita y posiblemente se van a poner peor, porque son cosas que ya están escritas acá en la palabra de Dios y que nadie la va a poder quitar, que nadie lo va a poder, en este caso, eliminar en su totalidad, porque todo está escrito en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que todo va a pasar, pero menos ella. La palabra de Dios siempre se va a mantener. Entonces la palabra de Dios es para siempre. Entonces los días son malos y nosotros tenemos que saber cómo andar con sabiduría, con inteligencia, como nos dice la palabra de Dios. Acá el tema, si nosotros nos vamos unos versículos atrás, dice, el tema dice que nosotros tenemos que ser luz, como lo mencionamos en las predicaciones pasadas. Pero en este caso acá nos está diciendo que claro que tenemos que ser luz con las demás personas, pero para ser luz nosotros debemos de ser sabios. No podemos, en nuestra necedad, no podemos enseñarle a otra persona, porque entonces lo vamos a hacer necios así también.
Tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra manera de pensar. Tenemos que transformar nuestras acciones para que nosotros podamos ser luz y podamos enseñarle a las demás personas, para que podamos enseñarle a las personas que están en necesidad de un alimento espiritual. Entonces, los días están malos actualmente. Los días se están viniendo básicamente con infinidad de problemas, que cada cierto tiempo vemos que esto del coronavirus viene una nueva cepa, que cada vez escuchamos en las noticias que ha surgido otra enfermedad, que muere tantas personas, que la enfermedad del coronavirus no se ha quitado, que sigue, que los problemas, que la delincuencia. Vemos muchas situaciones malas en estos días, pero nuestro deber es actuar como sabios. Nuestro deber es actuar de la mejor manera posible. Y claro, como les dije, solamente se logra con la palabra de Dios. Y como les mencioné anteriormente, también con el Espíritu Santo. Pero si ustedes no tienen el Espíritu Santo y no conocen quién es el Espíritu Santo, porque tal vez son nuevos escuchando esta palabra, porque tal vez son nuevos viendo este video, porque aún no son personas creyentes en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, pues entonces vamos a enseñarles sobre el Espíritu Santo, que es el hecho de que nosotros hagamos una confesión con nuestra boca para que esa entidad de que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como el Consolador pueda entrar en nuestras vidas. Si nosotros creemos y nosotros repetimos la oración que hacemos al final de cada oración, entonces van a dejar que el Espíritu Santo entre en sus vidas, y el Espíritu Santo poco a poco los va a ir guiando para que ustedes puedan ser transformados, para que ustedes así también puedan tener una ayuda extra para ser sabios y para poder comprender la palabra de Dios. Así que vamos a hacer esa oración así como lo hacemos en cada video, para que las personas nuevas que nos estén observando se puedan incluir y puedan empezar a ser sabias por medio de la lectura de la palabra de Dios. Así que ahí donde están, sin miedo, sin temor, sin pena de que alguien los esté escuchando o los esté observando, repitamos esta oración. Digámosle: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aquella persona que ha hecho esta oración, siga viendo nuestros videos para que puedan alimentarse más de la palabra de Dios, y lean la palabra de Dios y pídanle la sabiduría al Espíritu Santo para que la puedan comprender y puedan entender muchas cosas más de la palabra. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video.